Buenas noches. En este espacio voy a explicar sobre el tema de investigación de matemáticas. Mi nombre es Guillermo Mauricio Hernández y me corresponde explicar el primer tema. Y el punto número 1 es la definición de relación, dominio y rango, función y sus formas gramaticales. Ok, en la definición dice que la relación es la correspondencia entre dominio, el rango, de manera que a cada elemento del dominio le corresponde uno o más elementos del rango. Ok, ¿qué significa esto? Significa que tenemos un conjunto de valores en el cual son de la variable X y el otro conjunto de valores de la variable Y, tal como lo vemos en el ejemplo. Al conjunto de valores de la variable X le vamos a llamar dominio y al conjunto de valores de la variable Y le vamos a llamar rango. A lo cual, a la variable Y, el conjunto de valores es una variable dependiente, la variable Y. Y la variable X es una variable independiente. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que nos decía la teoría es de que hay una conexión, como una correspondencia entre el dominio y el rango, de tal manera que a cada elemento del dominio de la variable X le corresponderá uno o más elementos del rango de la variable Y. ¿Qué significa? Bueno, significa que Y sea múltiplo de X. Como lo vemos en el ejemplo, 6, que es un valor perteneciente a la variable Y, es múltiplo de 3. 8 es múltiplo de 4, 10 es múltiplo de 5 y 12 es múltiplo de 6. Pero este 12 también es múltiplo de 3, múltiplo de 4. Entonces, se cumple la definición de relación que nos decía la teoría, tanto como entre el dominio y el rango, de manera que cada elemento del dominio le corresponderá uno o más elementos del rango, tal como lo vemos plasmado en el ejemplo. Esa es la definición de relación junto con su ejemplo. Ahora, como ya vimos la definición de relación, vamos a la definición del dominio. Y nos dice que el dominio de función es el conjunto de todos los valores posibles de la variable independiente. Es decir, el dominio es el valor de todos los valores de X que funcionarán y harán que la función retome valores reales de Y. Ahora, surge la pregunta, ¿cómo encontrar el dominio? Podemos determinar el dominio de la función al buscar los valores de la variable independiente, usualmente la X, los cuales sí podemos usar en la función. Usualmente esto implica evitar valores que producen un 0 en el denominador de fracciones o evitar tener valores negativos dentro de las raíces cuadradas. Entonces, según la explicación que nos han dado, para encontrar el dominio, lo importante es recordar dos cosas: que el denominador de una fracción no puede ser 0 y el numerador dentro de una raíz cuadrada debe ser positivo. Ahora bien, tenemos en pantalla un ejemplo. Dice, la siguiente gráfica de Y, que es igual a raíz cuadrada de X más 2. Podemos observar la línea trazada del dominio en la gráfica, que X es mayor o igual que menos 2. El dominio de esta función es X mayor o igual que menos 2, debido a que X no puede ser menor que menos 2.
Para verificar esto, podemos intentar con el número 3, menos 3. Nos da otro ejemplo. Dice, reemplazando x igual a menos 3, tenemos y igual raíz cuadrada de menos 3 más 2. Y esto al operarlo nos da una raíz cuadrada de menos 1. ¿Qué significa? Que tenemos un número negativo dentro de una raíz cuadrada y el resultado no es un número real, por lo que solo valores de x mayores o iguales a menos 2 producen valores reales en la función, tal como lo vemos plasmado en el ejemplo de cómo encontrar el dominio. Siguiente, por favor. Bueno, ya tenemos la explicación del dominio y cómo encontrarlo, y con un ejemplo ahora pasamos a la definición del rango. Dice, el rango de la función es el conjunto de todos los valores posibles de la variable dependiente. Luego de haber sustituido el dominio, es decir, el rango son los valores resultantes de y que obtenemos después de haber sustituido todos los posibles valores de x. Ahora bien, nuevamente surge la pregunta, ¿cómo encontrar el rango? Para encontrar el rango tenemos en cuenta lo siguiente y colocamos el ejemplo. El rango de una función es el conjunto de valores de y, desde el valor mínimo hasta el valor máximo. Podemos sustituir algunos valores de x para determinar lo que sucede con los valores de y. Podemos averiguar si es que los valores de y son siempre positivos o si son siempre negativos, asegurándonos de encontrar los valores mínimos y máximos de y. Ahora bien, trazamos una gráfica básica para visualizar el problema, como en estos momentos los tenemos en pantalla. Tenemos el ejemplo y como podemos observar, tomamos el mismo ejemplo con el cual realizamos la operación del dominio, pero ahora lo que necesitamos encontrar es el rango. Y dice, nuevamente miramos la gráfica de y, que es igual a raíz cuadrada de x más 2. Ahora lo que podemos observar es la línea roja trazada, que es diferente al ejemplo del dominio. O sea que el rango es igual a y mayor o igual que 0. Podemos observar que la curva que está en azul siempre está encima del eje horizontal, sin importar el valor de x que intentemos. Siempre tendremos un valor de y que es el 0 o positivo. En este caso, el rango es y mayor o igual que 0. La gráfica se va hacia la derecha indefinidamente, por lo que el rango es todos los valores no negativos de y, tal como lo vemos en el ejemplo. Y esta ha sido mi participación. Muchas gracias. Hola, muy buenas noches. A mí me tocó describir la descripción y ejemplo de los diferentes tipos de funciones. Comenzamos con la inyectiva. La inyectiva significa que toda preimagen tiene una única imagen en el codominio. Esto es un resumen y así se basa en esta fórmula. Sobre la eyectiva significa que toda imagen tiene una preimagen en el dominio. Un resumen de lo que estoy haciendo. Bueno, en la función inversa, FA es igual a B, y lo mismo que pasa con X igual a Y. Aquí lo que hace la inversa es que en lo positivo, si se ve ahí, pasa a ser negativo. Entonces, la cuestión ahí es que F menos 1, entonces sería B va a ser A y Y va a ser X. En la función fraccionaria tiene forma de fracción, ya que g de x
es el numerador, y h de x es el denominador. La única condición que h de x, o sea, el denominador, tiene que ser diferente de 0. En los intervalos mayores, la fracción se va en un intervalo mayor, se divide entre entero a entero, ya sea como lo que se ve ahí en el ejemplo, va en escalera, como ahí el -2 es mayor o igual que x, que -1, y se va repitiendo en un tipo de escalera. Entonces lo que quiere decir que aquí es el entero se divide con otro entero. Bueno, eso sería por mi parte la explicación, un resumen que se da y lo que he entendido hasta ahora. Buenas noches, mi nombre es César Monterrosa Arbizu. Ahora les voy a explicar análisis de las gráficas de funciones representativas de cada tipo. Funciones lineares son aquellas cuya ecuación es la fórmula y igual a mx más b, donde es la pendiente de la recta y b el punto de corte con el eje y. Si m es positiva, la recta sube hacia la derecha, y si es negativa, la recta baja hacia la derecha. El punto de corte con el eje x puede obtenerse el igual a f x a 0 y resolver para x. Como tenemos en el ejemplo, esta recta es positiva porque porque sube hacia la derecha, y en este otro ejemplo baja hacia la derecha. Las funciones cuadráticas son funciones de la fórmula fx es igual a ax al cuadrado más bx más c, donde a, b y c son constantes. La gráfica de una función cuadrática es una parábola, donde a determinar si la parábola se abre hacia arriba o hacia abajo. Si a es positivo, la parábola se abre hacia arriba en la derecha, y si es negativo, la parábola se abre hacia abajo, que es la de la izquierda. El vértice de la parábola se encuentra en el punto menos b entre 2 a la a, f menos 2 entre 2 a la a, y el eje de la simetría es la recta vertical que pasa por el vértice. Funciones exponenciales, funciones de la fórmula fx a la x, donde a es una constante positiva. La gráfica de una función exponencial es una curva que crece o decrece sin límite. Entonces, estas curvas crecen sin límite. Si a es mayor que 1, a una curva crece exponencialmente. Y si a esto entre 0 y 1, la curva decrece exponencialmente. El punto 0,1 siempre es la curva, y la curva nunca atraviesa al eje y. Funciones logarítmicas son funciones de la forma fx es igual a log ax, donde a es una constante positiva diferente a 1. La gráfica de una función logarítmica es una curva que se acerca asintomáticamente al eje x a una medida que x tiende a 0 y se acerca asintomáticamente al eje y. Y a medida que x tiende a infinito, la curva nunca atraviesa el eje x y el punto 1,0. Siempre está en la curva. Dice, funciones trigonométricas son funciones que involucran las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente. La gráfica de una función trigonométrica es una curva que oscila periódicamente entre un valor máximo y un valor mínimo. En el periodo de la curva que se repite en el eje x, y la amplitud es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. La función seno y coseno tiene un periodo de 2 por pi, mientras que la función tangente tiene un periodo de
pi. La función tangente también tiene asíntotas verticales en los valores de x, donde x tiene la función de coseno y se hace 0. Muchas gracias, esta ha sido mi participación. Ahora vamos con el compañero Jefferson. Tengan todos muy buenas noches. Yo les voy a hablar sobre los ejemplos de las aplicaciones de las funciones en la vida cotidiana. Las funciones determinan las relaciones que existen entre distintas magnitudes tanto en matemática como en física, medicina, estadística, economía, ingeniería y psicología, entre otras muchas cosas, como poder calcular los valores de cada una de ellas en función de otras de las que depende. ¿Qué son las funciones lineales y cómo se aplican en la vida cotidiana? Son las funciones polinómicas de primer grado. Las funciones lineales son funciones de proporcionalidad en las que las magnitudes se relacionan, son directamente proporcionales. Por ejemplo, en economía decimos que el precio de una compra es directamente proporcional al número de unidades compradas de un cierto producto. Por lo tanto, la función que relaciona ambas magnitudes es una función de proporcionalidad. Como este segundo ejemplo, el precio de la factura de la luz depende de una cantidad fija más una cantidad variable que es proporcional al consumo efectuado, y el coste de la factura viene dado por una función afín. Las funciones racionales son aquellas funciones cuya expresión analítica viene dada por un cociente de polinomio. La más sencilla son las funciones de proporcionalidad inversa, que relacionan dos variables que son inversamente proporcionales. Las funciones de proporcionalidad inversa aparecen en numerosos fenómenos físicos y sociales. Algunos casos comunes ilustrativos de la aplicación de este tipo de función sería la relación entre caudal de un grifo y el tiempo en llenarse un depósito de una capacidad determinada, la relación entre el número de pacientes que asisten a una consulta médica de horario limitado y el tiempo que puede dedicar el médico a cada paciente, la relación entre la intensidad de corriente y la resistencia eléctrica a una porción de circuito. Muchas gracias, esta es mi participación.